Mi padre dijo, es demasiado arriesgado, cuando le pedí $65.000 para iniciar mi empresa tecnológica, luego sacó un préstamo de $625.000 para el BMW de Joseph y sueños fallidos. ¿Ahora quiere que venda mi casa para salvarlos? Los eché de mi puerta. La gente suele creer que la familia significa bondad y trato igualitario, pero a veces también es de donde viene el dolor más profundo. Solía pensar que mi familia era perfecta y llena de cariño, hasta que descubrí que simplemente me habían excluido. Esto es lo que me pasó, un hermano mayor olvidado porque mis padres tenían una confianza ciega en mi hermano menor. Por favor, quédense hasta el final, y me gustaría mucho escuchar sus pensamientos. Me llamo Walter, tengo 30 años y dirijo mi propia startup tecnológica. No es una gran empresa, pero me permite vivir bien y poseer lo que necesito. Tengo 2 casas, una donde vivo y la otra la alquilo a otra persona. No soy lo suficientemente rico como para gastar sin pensar, pero gano lo suficiente para no preocuparme. Ahora, está Joseph, mi hermano menor. En nuestra casa, él siempre ha sido el foco principal. Es inteligente, tiene facilidad de palabra y sabe cómo hacer que otros crean en sus grandes planes, pero no es práctico. Joseph siempre salta de un gran sueño al siguiente. Un día es una startup tecnológica, luego un restaurante elegante, luego un estudio de cine. Sus metas suenan increíbles, pero nunca las termina. Siempre encuentra a alguien o algo a quien culpar, como no tener suficiente dinero o que nadie quiera invertir en sus ideas. Entonces, hace un año, descubrí algo que me impactó. Mis padres habían sacado un préstamo sobre su casa para darle a Joseph una gran cantidad de dinero en efectivo para financiar otro sueño empresarial. Ahí es cuando todo comenzó a desmoronarse. Mis padres son el tipo de personas que creen firmemente que la familia siempre debe ayudarse mutuamente, pase lo que pase. No son malas personas, pero tienen un gran error, siempre le creen a Joseph, pase lo que pase. Mi papá es serio y callado. Él siempre es el que decide las cosas en la casa. Nunca ha respetado realmente lo que he construido, tal vez porque no tomé el camino que él imaginaba. Para él, el verdadero éxito significa algo grande y brillante, no la pequeña startup tecnológica que construí con mi propio trabajo. Mi mamá es más suave y siente más, pero deja que las emociones guíen su pensamiento. Para ella, Joseph es el que todavía necesita ayuda. Yo soy el que ya está bien y no necesita apoyo. Siempre me dice, eres fuerte. Puedes arreglártelas solo, pero Joseph, él necesita a su familia. No tenemos mucho dinero, pero siempre hemos estado bien. Mi papá solía dirigir una pequeña empresa, y mi mamá trabajaba con números como contadora. Sus trabajos nos dieron una vida estable. Además, mi abuelo dejó una buena cantidad de dinero de negocios inmobiliarios inteligentes. Ese dinero, si se usa con cuidado, podría haber cuidado de mis padres para siempre. Cuando era pequeño, no pensaba que tuvieran favoritos. Pensaba que amaban a Joseph y a mí por igual. Teníamos fiestas de cumpleaños conjuntas. Si yo recibía un juguete, él también recibía algo. En las fiestas, ambos recibíamos ropa nueva. Todo se sentía parejo y justo. Pero cuando Joseph comenzó la escuela, las cosas comenzaron a cambiar. A Joseph le fue muy bien. Obtuvo las mejores calificaciones y era querido por todos. Los profesores lo elogiaban. A otros niños les gustaba. Mis padres estaban tan contentos con él que poco a poco dejaron de notar que yo también estaba allí. No se notaba en cosas como juguetes o comidas, sino en las cosas más grandes que dieron forma a nuestros futuros. Joseph quería aprender francés. Pagaron clases caras sin pensarlo 2 veces. Quería ir a un campamento elegante. Dijeron que sí. Quería tocar el piano. Compraron uno y pagaron a un profesor particular. Pero yo, nunca recibí ese tipo de apoyo. Para cuando estaba en la escuela secundaria, era obvio. Joseph dijo que quería estudiar en una escuela privada de primer nivel. Pagaron las cuotas completas sin pensar. Yo también pedí asistir a una mejor escuela, pero mi mamá solo dijo, las escuelas públicas están bien, hijo. No hay necesidad de gastar dinero. No era tonto. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Pensaban que invertir dinero en Joseph traería grandes recompensas más adelante. Pensaban que yo ya estaba bien y no necesitaba ayuda, así que no lo intentaron.
Cuando tenía 17 años, descubrí que me encantaba trabajar con ordenadores. Quería unirme a un curso de Internet para aprender a hacer software. No costaba mucho, solo una pequeña parte de lo que mis padres ya habían pagado por la lección de Joseph. Pero cuando lo mencioné, mi papá negó con la cabeza y dijo, «Puedes aprender a programar por tu cuenta. No hay razón para gastar dinero en eso». Ya estaba acostumbrado a hacer las cosas por mí mismo, así que me quedé callado. Pasé todo el verano estudiando cosas gratis en Internet, aprendiendo cada bit de código y cada paso por mi cuenta. Sin profesores, sin dinero de casa, solo yo. Después de pasar por momentos como ese muchas veces, finalmente entendí algo que dolió: mis padres nunca creyeron realmente en mí. Para ellos, Joseph era en quien valía la pena invertir dinero y cuidado. Yo era solo el niño que pensaban que no necesitaba nada. Nunca culpé a Joseph. No fue su culpa. Pero a partir de ese día, dejé de esperar que mis padres me ayudaran alguna vez. Después de terminar la universidad, trabajé 2 años completos, ahorrando cada pedazo de efectivo que pude. Para cuando cumplí 25 años, había ahorrado lo suficiente para abrir un pequeño negocio tecnológico. Pero para crecer más, necesitaba más dinero, unos $65.000. Pensé mucho antes de elegir pedir ayuda a mis padres. No me gusta pedir nada. No quería dinero gratis. Estaba listo para tratarlo como un préstamo e incluso firmar un contrato para pagarlo todo de vuelta. Aún así, seguía pensando que si Joseph había sido ayudado muchas veces, ¿por qué yo no podía pedir solo una vez? Así que les pedí a mis padres una gran cantidad de dinero por primera vez. Recuerdo el día con claridad. Me senté frente a ellos y compartí mi idea de negocio de manera seria y respetuosa. Había hecho toda mi tarea, encontrado buenos socios comerciales y estaba totalmente listo para ser responsable de cada dólar. Pero a los pocos minutos, mi papá me interrumpió y dijo, «No, es demasiado arriesgado. Es demasiado inseguro». Lo miré fijamente, esperando que explicara más, pero no lo hizo. No le importaron mis planes y no preguntó sobre el esfuerzo que había puesto. Para él, cualquier cosa que hiciera era una mala elección. Pero cuando Joseph intentaba algo, era un sueño que merecía apoyo. No discutí. Di una sonrisa silenciosa y triste y asentí. No estaba impactado, pero aún me sentí decepcionado. Aunque no conseguí los $65.000, no me detuve. Usé mis ahorros para iniciar la empresa de todos modos. Significó crecer más lento de lo que esperaba, pero tomé decisiones cuidadosas, administré mi dinero sabiamente y aproveché cada oportunidad para mejorar. Al principio, era solo un pequeño equipo con algunas personas trabajando desde casa. Trabajé sin parar, a veces hasta estar totalmente agotado, pero nunca me rendí. Nadie creyó en mí, pero confié en mí mismo, y finalmente, lo logré. A los 29 años, mi empresa estaba funcionando bien. No solo vivía una vida estable, sino que también había comprado 2 casas. Una en la que vivía, otra que alquilaba. Ambas estaban en buenos vecindarios y me ayudaron a sentirme seguro sobre el futuro. Hice todo esto sin ayuda de mis padres, sin ayuda de nadie en absoluto. Todo lo que poseo, lo gané yo mismo. Pero aún así, seguía preguntándome cuánto dinero habían gastado mis padres en Joseph. Cuando Joseph tenía 23 años, comenzó su propio café, con un estilo como los de Europa. Mi mamá y mi papá le dieron más de $120.000 para ayudarlo. Eligió un lugar de primera en el centro de la ciudad, lo llenó de mesas y sillas elegantes y contrató a gente como si fuera un restaurante de lujo. Pero después de solo 8 meses, el café cerró. Joseph no tenía idea de cómo manejar el dinero, no sabía cómo dirigir un negocio, y sobre todo, nunca asumió la culpa de lo que salió mal. Así que, ¿qué dijeron mis padres cuando el café fracasó? La economía está muy difícil en este momento. Nuestro dulce chico merece otro intento. Otro intento, por supuesto. Luego, cuando cumplió 25 años, probó suerte con la moda. Otros $65.000 desaparecieron para abrir una pequeña tienda de ropa especial. Esta vez la tienda ni siquiera duró medio año antes de cerrar. ¿La razón? No sabía nada de ropa. Pero eso no lo detuvo. Joseph siempre creyó que era un genio que nadie había encontrado todavía. Pensé que esa sería la última vez que mis padres lo ayudarían, pero no,
siguieron creyendo en él. Ahí es cuando finalmente vi la verdad, a mis padres les gustaba yo porque no era arriesgado. Me dijeron que no porque nunca pensaron realmente que merecía su confianza. Y luego, hace un año, encontré algo que me impactó hasta la médula. Estaba en la parte antigua de la ciudad haciendo un pequeño recado. En el camino de vuelta, pensé que visitaría a mis padres. No les dije que iba a venir. Pensé que simplemente me detendría rápidamente y les diría hola. Pero tan pronto como llegué a la casa, algo me llamó la atención. Un BMW nuevo estaba estacionado en la entrada. Lo miré fijamente. Mis padres nunca fueron del tipo que gastaba mucho dinero. ¿Así que de dónde salió este coche? La puerta principal se abrió y mi mamá salió con una gran sonrisa. Felizmente dijo, Joseph acaba de comprar un coche nuevo. ¿No es increíble? Me quedé quieto, completamente sorprendido. ¿Un BMW? ¿Con qué dinero? Joseph había fracasado una y otra vez. No había forma de que pudiera comprar algo tan caro. Cuando entré en la casa, traté de mantener la calma, pero luego vi una pila de papeles bancarios sobre la mesa. Los cogí y empecé a leer. Mi pecho se tensó. Era un documento hipotecario, un préstamo de $625.000. No podía creer lo que estaba viendo. El préstamo cubría el 80% del valor de la casa. Mis padres habían puesto su casa en juego. ¿Pero para qué? ¿Por qué pedir prestado tanto? Sujeté los papeles con fuerza, tratando de mantener mi voz firme. ¿Usaste la casa para obtener un préstamo? Pregunté en voz baja. Mi papá frunció el ceño. Mi mamá no me miraría. Solo sacamos un pequeño préstamo para ayudar a Joseph, dijo suavemente, como si no fuera nada extraño. Di una risa seca. ¿Un pequeño préstamo? Miré el número de nuevo, $625.000. Eso era el 80% del valor de su casa. ¿Qué pasa con el dinero que dejó el abuelo? Pregunté. Mi mamá se detuvo, luego dejó escapar una respiración lenta. Ese dinero, ya se ha ido, dijo. ¿Se ha ido? Repetí, diciendo cada letra como si doliera. Miré de nuevo el BMW afuera. Ya sabía la verdad. Lo gastaste en el coche de Joseph, ¿verdad? No hablaron. Mi mamá se mordió el labio. Mi papá me dio una mirada fría, como si hubiera dicho algo grosero. Necesitaba ese coche, dijo mi papá bruscamente. En los negocios, importa cómo te ve la gente. ¿Quién te tomaría en serio si apareces en un coche normal? Sonreí, no porque nada fuera gracioso, sino porque la situación era tan dolorosamente absurda. Gastaron todos los ahorros, gastaron la herencia, le compraron un coche y ahora han usado su casa para obtener un préstamo para que pueda tener aún más dinero para otro plan. ¿Ni siquiera ven lo peligroso que es eso? Si Joseph la vuelve a arruinar, no les quedará ningún lugar donde quedarse. Sus rostros cambiaron de inmediato. Mi mamá me miró con enojo, y la voz de mi papá se volvió afilada y fría. ¿Tienes envidia de tu hermano, verdad? Dijo. ¿Quieres que pierda solo para que puedas sentirte por encima de él? Me quedé quieto. ¿Envidia? Repetí, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿En serio crees que envidio a alguien que ha tirado el dinero de esta familia una y otra vez y nunca ha asumido ninguna culpa? No podían ver la verdad. Respiré hondo y traté de mantener la calma, pero luego recordé algo y me volví hacia mi papá. Cuando tenía 25 años, te pedí un préstamo de $65.000 para lanzar mi empresa. ¿Lo recuerdas? Pregunté. Instantáneamente dijiste que no. Lo llamaste demasiado arriesgado, y ahora estás bien con poner la casa en juego por Joseph. ¿Alguna vez ha tenido éxito, ni siquiera una vez? Estoy realmente decepcionado de ambos. Mi papá golpeó su vaso de agua sobre la mesa con un fuerte golpe. Eso pasó hace años, y te está yendo bien ahora, dijo firmemente. Pero Joseph necesita apoyo. Deja de sacar a relucir el pasado para atacar esta casa. Luego se levantó rápidamente y señaló hacia la entrada. Ve. Si todo lo que vas a hacer es quejarte, entonces no vuelvas. Los miré por unos segundos.
Luego coloqué los documentos del préstamo sobre la mesa, asentí y salí. Mientras volvía a casa, cogí el teléfono y llamé a Joseph. Aunque estaba enojado con nuestros padres, todavía quería tratar de evitar que cometiera otro gran error. Joseph, por favor escucha. Vas por el camino equivocado, dije. Mamá y papá lo han arriesgado todo por ti. Si vuelves a fallar, lo van a perder todo. ¿No te das cuenta de eso? Pero en lugar de escucharme, Joseph se rió de una manera falsa y burlona. Siempre haces esto, Walter. Simplemente estás celoso. Tienes miedo de que tenga más éxito que tú, y ahora estás tratando de detenerme. Me quedé callado. ¿De verdad piensas eso? Pregunté con voz tranquila. ¿Qué más podría ser? Respondió con un bufido. Ya tienes todo, una empresa, casas, dinero. Y ahora que finalmente tengo una oportunidad, no puedes soportarlo. Simplemente estás siendo egoísta. No hablé por unos momentos, luego negué con la cabeza. Si eso es lo que crees, entonces no queda nada más que decir. Terminé la llamada. Esta vez, me rendí de verdad. Pasó una semana sin contacto. Luego, de la nada, mis padres me llamaron y me preguntaron si iría a cenar. No me esperaba eso, especialmente no tan pronto después de la discusión. Pero no importaba lo que hubiera pasado, seguían siendo mi familia, así que acepté visitarlos. Cuando llegué, vi que Joseph ya estaba allí. La sensación en la habitación era diferente, menos tensa que antes. Mis padres me miraron y mi papá habló primero. Walter, lo sentimos. Dijimos algunas cosas que no estaban bien la última vez. Mi mamá asintió, su voz más baja de lo habitual. Joseph también quiere disculparse. Miré a Joseph. Dio un pequeño asentimiento y se frotó la nuca. Sí, estaba un poco enojado ese día. No debería haber dicho lo que dije. Honestamente, estaba impactado. Mis padres nunca se habían disculpado conmigo antes, y Joseph nunca había admitido estar equivocado. Por un momento, pensé que tal vez finalmente habían entendido. Pero menos de 60 segundos después, descubrí para qué era realmente esta cena. Mi papá tosió ligeramente, luego comenzó a hablar lentamente. Walter, tienes dos propiedades. Una es donde vives y la otra la alquilas. De inmediato sentí que algo andaba mal. ¿Por qué estás sacando esto a relucir? Pregunté, mi voz volviéndose más fría. Mi mamá intervino, su voz tranquila como si estuviera diciendo algo totalmente normal. Joseph está entrando en el mundo de los bienes raíces. Necesita parecer digno de confianza. Un buen lugar para quedarse ayudaría a su imagen. Si pudieras dejarle una de tus casas, sería de gran ayuda para su futuro. Me senté con incredulidad. Así que eso era todo. La disculpa solo había sido una preparación para esta solicitud demencial. Sin ninguna demora, los miré directamente y respondí, no. Mi mamá parpadeó como si no pudiera creer lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir, Walter? Preguntó, todavía amable pero sonando más inquieta ahora. Quiero decir que no le voy a dar mi propiedad a Joseph. No soy tonto. Todo el ambiente cambió al instante. Mi papá dejó sus palillos con un fuerte ruido, su mirada se volvió dura. Walter, tienes dos lugares donde quedarte. Joseph solo necesita una oportunidad. Es tu hermano. Dejé escapar una risa amarga. ¿Así que qué ahora? ¿Esperan que renuncie a mi casa solo para que pueda parecer exitoso? ¿Cuántas veces le han arrojado dinero incluso aunque nunca haya logrado nada? El tono de mi papá se volvió más firme. No ha fracasado. Simplemente aún no ha tenido el momento adecuado. Y tú, ya lo tienes todo. No puedes apoyarlo solo esta vez. Me reí de nuevo, pero esta vez sonó seco y vacío. ¿Tener todo? Nunca me diste nada en absoluto. Incluso cuando te pedí $65.000 para construir mi empresa, dijiste que no de inmediato. ¿Y ahora crees que debería darle a Joseph una casa entera? No estoy loco. La mano de mi mamá comenzó a temblar. Mi papá golpeó con el puño sobre la mesa, haciendo temblar el agua en los vasos. Así que simplemente eres egoísta como el resto.
Envidias a tu propio hermano. Tienes miedo de que pueda tener más éxito que tú. ¿No es así? Me levanté rápidamente, mis ojos llenos de decepción. No, simplemente no soy estúpido. El silencio llenó la habitación. Me volví hacia Joseph. Todavía no había hablado. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Sabía en el fondo que si hubiera aceptado darle esa casa, él la habría tomado de inmediato. No lo habría pensado 2 veces. No tenía ningún problema en tomar lo que no era suyo. Negué con la cabeza, sintiéndome más enfermo que enojado. Pueden seguir poniendo su fe en él si quieren. Yo no. Sin decir nada más, salí de la casa que solía llamar mía. Detrás de mí, escuché la voz de mi papá gritar con furia: «Si te vas ahora, no vuelvas nunca». No me detuve. Esta vez los dejé atrás de verdad. Tal como había adivinado, unos meses después, Joseph fracasó de nuevo. No lo escuché de mis padres. Joseph tampoco me lo dijo. Lo descubrí a través de alguien que conocía que trabajaba en bienes raíces. Walter, ¿escuchaste que el negocio de Joseph se fue a pique? Hice una pausa, sujetando mi teléfono con fuerza. ¿Qué salió mal? Pregunté, aunque ya lo sabía por dentro. Eligió el trato equivocado. Compró cuando el precio era alto y vendió cuando bajó. Lo perdió todo. Ese dinero de la hipoteca que sacaron tus padres, se fue. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro. No estaba impactado. Era inevitable que sucediera tarde o temprano. Pero había más. ¿Qué pasa con el BMW? Pregunté, aunque ya tenía un mal presentimiento. Lo vendió hace 2 meses, dijo mi amigo. Necesitaba dinero para mantener las cosas en marcha, pero no ayudó por mucho tiempo. Di una risa plana y sin alegría. Mis padres lo habían arriesgado todo por Joseph. Estaban seguros de que estaba destinado a ganar. ¿Pero ahora? Sin efectivo, sin negocio, sin coche. Pronto, sin techo sobre sus cabezas. ¿Qué sentí en ese momento? No orgullo, no alegría, simplemente vacío por dentro. Les había advertido. Había tratado de hacerles ver, pero me ignoraron. Y ya sabía lo que vendría después, se pondrían en contacto conmigo, tal como pensé. Unas horas después de enterarme de que el negocio de Joseph se había derrumbado, mi teléfono no dejaba de sonar. La primera llamada vino de mi mamá. No contesté. Luego otra, luego docenas más. Los mensajes llegaban sin parar. Walter, contesta por favor. Te necesitamos. Por favor, no nos dejes solos. Vi cada mensaje pero no respondí. Sabía exactamente lo que estaban pidiendo. En el momento en que pusieron su casa en juego para un préstamo, supe que esto sucedería. No estaban enviando mensajes para decir lo siento. Querían ayuda con el dinero. A la mañana siguiente, salí para ir a trabajar. Me detuve de repente. De pie frente a mi puerta estaban mis padres y Joseph. Se veían peor que nunca antes. Joseph había perdido su orgullo habitual. Su rostro se veía delgado y cansado. Sin ropa elegante, sin actitud de hombre de negocios orgulloso. Parecía alguien que lo había perdido todo. Mi mamá parecía haber estado llorando durante horas. Mi papá, una vez fuerte y orgulloso, parecía mucho mayor, como si el estrés lo hubiera envejecido rápido. No les quedaba nada. Mi papá se aclaró la garganta y habló, con voz áspera y débil. Walter, estábamos equivocados. Me crucé de brazos y me apoyé en la puerta, mi mirada fría. Ahora lo entienden. No discutieron. Sin gritos. Sin llamarme egoísta o celoso, porque ahora me necesitaban. Mi mamá comenzó a hablar, su voz temblorosa. Hijo, nos hemos quedado sin opciones. Por favor, ayúdanos. Suspiré y la detuve. No tengo efectivo. Se quedaron congelados, pero mi papá respondió rápidamente, como si ya lo hubiera practicado. Podrías vender tu empresa o una de tus casas. Si podemos cubrir lo que debemos y conservar la casa antigua, podremos comenzar de nuevo. Lo miré por un segundo, luego me reí, no porque fuera gracioso,
sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad pensaban que vendería la empresa que construí para salvarlos? Estas mismas personas se habían negado a prestarme $65.000 cuando quería comenzar mi sueño. Ahora me estaban pidiendo que renunciara a todo lo que había creado por ellos. Me excluyeron. Me dijeron que no. ¿Y ahora querían que lo perdiera todo por ellos? No me quedaba nada para dar. Me puse de pie, me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. Luego señalé hacia afuera. Dejen mi casa. Nadie se movió. Joseph abrió la boca para hablar, pero lo detuve. Te dije, no soy un tonto. No tenía nada más que decir. Un mes después, su antigua casa fue tomada por el banco. Tuvieron que empacar e irse. Sin hogar, ahora estaban sin hogar. No me sorprendió. Vi esto venir el día que firmaron ese préstamo. Al principio, se quedaron con gente que conocían, pero nadie pudo mantenerlos por mucho tiempo. Más tarde, se mudaron a pequeñas y baratas habitaciones de motel, oscuras, húmedas y llenas de gente. Una vez que se acabó el dinero, terminaron en refugios, haciendo fila para la comida. Estos eran los mismos padres que una vez tuvieron una buena casa y ahorros suficientes para vivir cómodamente. Ahora eran parte del grupo que lo había perdido todo. Y Joseph, el hombre que una vez se llamó a sí mismo un hombre de negocios, que una vez condujo un BMW, ahora estaba arruinado. Caminaba buscando trabajo, pero nadie quería contratar a alguien que había fracasado una y otra vez. Aunque me dije a mí mismo que ya no me importaba, todavía los observaba en silencio desde lejos. No me puse en contacto con ellos, pero todavía sabía cómo estaban sobreviviendo. Y aunque traté de no sentir nada, no pude apartarme por completo. Durante 3 meses, los dejé pasar por lo que significaba perderlo todo. Quería que sintieran el resultado de lo que habían elegido. Pero en el fondo, el sentimiento de ser su hijo me impidió observar para siempre. No importaba lo injustamente que me trataran, no importaba cómo me excluyeran, seguían siendo mis padres. Hace aproximadamente un mes, me decidí. Iría a verlos. Se ven verdaderamente derrotados. Mi papá, que una vez caminó con orgullo, bajó la cabeza cuando entré. Mi mamá se veía cansada. Sus ojos tenían sombras debajo de ellos por noches sin dormir, y su cabello era más gris de lo que recordaba. Joseph estaba sentado a un lado. Ya no estaba lleno de confianza. Ya no era el hombre que solía hablar con orgullo sobre grandes sueños y grandes planes. Nadie dijo nada por un tiempo. Por fin hablé. Alquilaré un lugar pequeño para ustedes. Será suficiente para vivir cerca de la ciudad, pero solo por 1 año. Mi mamá levantó la cabeza. Su rostro mostró un poco de esperanza. Pero no había terminado. Durante ese año, Joseph tiene que conseguir trabajo. Y después de esos 12 meses, están por su cuenta. No daré más ayuda. Mi papá no dijo nada de vuelta. Mi mamá no suplicó. Ambos sabían que no tenían derecho a pedir nada más. Joseph abrió la boca. Tal vez para quejarse, tal vez para pedir, pero por primera vez mi papá levantó la mano y lo detuvo. Me miró por un rato y luego dio un lento asentimiento. Esa fue la primera vez que lo vi admitir que había cometido errores. Probablemente te estés preguntando por qué solo ofrecí ayuda por 1 año. Aquí está el porqué. Joseph todavía vive con ellos, y no voy a dejar que siga dependiendo de mí. Durante años se ha acostumbrado a que alguien más limpie sus problemas. Pero esta vez, si quiere una vida real, tiene que ganársela por su cuenta. Si mis padres pueden cuidarse solos después de 1 año, eso sería bueno. Si no pueden, haré que Joseph se vaya. Después de eso, solo pagaré el alquiler para asegurarme de que mis padres no terminen en la calle. Pero Joseph ya no será mi trabajo. Esa es mi decisión final. Ahora quiero preguntarles, si fueran yo, ¿qué habrían hecho? ¿Aún así les darían ayuda o los dejarían vivir con los resultados de lo que hicieron? Escriban sus pensamientos en los comentarios y suscríbanse para que no se pierdan la próxima parte de la historia. Gracias por estar aquí.